Ya. Ahorita voy, está comiendo la Camila. Ya no te preocupes a subir, está bien, está bien. Sí, yo entiendo que a veces pues, yo también el internet, no sé, últimamente está fallando. También está fallando así. Se va y viene, se va y viene. Pero en el celular más se siente, en la computadora no tanto, ¿no? En el celular un poco, sí, ya. Bien, intervalos de longitud, vamos a colocar por favor intervalos de longitud y tiempo, ¿ya? Vamos a colocar por acá intervalos de longitud. Intervalos de longitud, ¿ya? Intervalos de longitud. ¿Ya? Vamos. Ya. Intervalo de longitud, a ver, por favor, coloquen como subtítulo intervalo de longitud. Bien. ¿Qué me dice? Bien, el internet un poco, ¿no? Se queda medio lento. Bueno, ya. Listo, chicos, a ver. Miren, vamos a empezar con... Acá en intervalo de longitud nosotros vamos a hablar de cortes y de estacas, ¿ya? Cortes y estacas. Correcto, cortes y estacas. Cortes y estacas, ¿bien? A ver, vamos hablando de cortes. De cortes. Vamos a ver un ejemplo y ahí hacemos su formulita, ¿correcto? Vamos al primer ejemplo, a ver. Dice, se desea dividir, lo vamos a copiar, por favor, ¿ya? Se desea dividir una soga de 60 metros de longitud, ¿ya? Se desea dividir una soga de 60 metros de longitud en pedazos de 5 metros cada uno, en pedazos de 5 metros cada uno, en pedazos de 5 metros cada uno, ¿bien? Ya. La pregunta es cuántos pedazos se obtiene y cuántos cortes se debe realizar. Pregunta, ¿cuántos pedazos se obtienen? ¿Ya? Ojo, este tema no va a venir en el simulacro, correcto. Este tema no va a venir, por si acaso. ¿Cuántos vayan a estar estudiando este tema y no? ¿Cuántos pedazos se obtienen? ¿Cuántos pedazos se obtienen? ¿Cuántos pedazos se obtienen? ¿Cuántos pedazos se obtienen? Acá hay dos preguntas, ¿ya? Esa es una. ¿Y cuántos cortes se debe realizar? O acá mismo nomás, ¿no? ¿Y cuántos cortes? ¿Y cuántos cortes se debe realizar, ya? Se debe realizar, ¿ya? A ver. Vamos a empezar. Primero vamos a empezar a contestar la primera pregunta que me dice cuántos cortes, no, perdón, me dice cuántos pedazos, ¿ya? A ver, dice, se desea dividir una soga de 60 metros, ¿cierto? De longitud en pedazos de 5 metros cada uno. ¿Cuántos pedazos se obtienen y cuántos cortes se debe realizar? Ya. Vamos a ver el número de pedazos primero. A ver. Yo si tengo duda cómo hacer este problema, puedo utilizar el método inductivo. Por eso yo les dije, el método de inducción es importante, miren. A ver, si yo tengo duda acá, yo puedo utilizar el método inductivo. ¿Cómo? Vamos a suponer que no sea 60, ¿no? Que sea 10. Si este tiene una longitud de 10,
y yo quiero dividir en trozos de 5, en pedazos de 5, yo te pregunto, ¿cuántos pedazos tienes? Obtienes 2. ¿Me dejo entender? Obtengo 2 pedazos. Número de pedazos 2. O 2 partes, correcto. Si esto fuera 15, tengo 5, 5 y 5. ¿Cuántos pedazos tengo? 3. Si tú te das cuenta, si tú divides 10 entre 5, no. 15 entre 3, 15 entre 5, 3. Quiere decir que tú ya encontraste la fórmula para hallar el número de pedazos, entonces colocas así. Número de pedazos. Número de partes hay que poner, ¿ya? Número de partes. Número de partes es igual a 60 entre 5. 60 entre 5, 12. Entonces la primera pregunta ya le hemos contestado. ¿Cuántos pedazos o cuántas partes tú tienes? 12. 12 partes o 12 pedazos, ¿correcto? Ahora vamos a contestar la siguiente, ¿no? Vamos a contestar la siguiente. A ver. Me está preguntando por los cortes, entonces yo tengo que relacionar los cortes con las partes. Cortes con las partes voy a relacionar. Cortes con las partes, con el número de partes. ¿Ya? Cortes con las partes. A ver, si yo quiero 2 partes, en 2 partes debo hacer un corte, ¿cierto? Si yo lo quiero en 3 partes, debo hacer 2 cortes. ¿No? Siempre y cuando los cortes sean paralelos. De acá les voy a explicar eso, ¿ya? Si quiero 4 partes, debo hacer 3 cortes. ¿Cuántas partes tengo? 12. Por lo tanto, yo ya sé que si tengo 12 partes, debo hacer... Mira, si tuviera 2 partes, debo hacer un corte. Si tuviera 3 partes, debo hacer 2 cortes. Si tuviera 4 partes, debo hacer... Es decir, uno menos. Entonces, como yo tengo 12 partes, yo necesito 11 cortes. Entonces, ya tenemos las 2 respuestas ahí, ¿ya? Bien, por favor, tomen nota y ahora sí podemos sacar una relación de ahí. De ese problema podemos sacar una relación, ¿ya? Pero primero tomen nota, por favor. Entonces, de este problema nosotros hemos encontrado el número de partes. ¿Cómo hemos hecho el número de partes? Longitud total entre la longitud unitaria, ¿cierto? Es igual al número de partes o número de pedazos. Ahora, ¿cómo hemos encontrado el número de cortes? El número de cortes, el número de partes menos 1. El número de partes menos 1 es igual al número de cortes. Entonces, de ahí podemos encontrar una, como se dice, una relación, una fórmula, ¿no? Que se va a cumplir para todos. Ahora, ojo. Ya voy a borrar esto y vamos a sacar la fórmula. Ya para los cortes vamos a sacar la fórmula. Entonces recuerden que una fórmula, cuando yo enuncio una fórmula, una relación, se cumple bajo ciertas características. Bien, miren, a ver, ojo, escúchenme por favor. Nosotros ya hemos visto, nosotros podemos decir que el número de partes, por acá, que nosotros podemos decir que el número de partes, ¿no? ¿A qué es igual el número de partes? Es la longitud total entre la longitud unitaria, ¿no? Correcto. El número de partes es longitud total entre la longitud unitaria. Entonces, acá le voy a poner longitud total. Longitud total. Y por acá hemos visto la longitud unitaria. Unitaria, ¿ya? Por favor, ya hemos encontrado eso.
Ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos esa primera relación. Número de partes, longitud total entre la longitud unitaria, ¿bien? Longitud total entre la longitud unitaria. Tenemos la primera relación. Y ahora, número de cortes. Número de cortes, ¿a qué debe ser igual? Nosotros ya hemos visto, el número de cortes es el número de partes. Número de partes menos 1, ¿cierto? Entonces ya tenemos 2. ¿Está bien? Ya tenemos 2 ahí. Ahora, bien. Ahora, ustedes tienen que saber acá, por favor, que el número de cortes se cumple siempre y cuando es así, los cortes son paralelos, es así, así. 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 Entonces, si los cortes son así, por favor, esto es importante, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un corte por acá, a ver, ¿quién me impide a no hacer este corte? A ver, por decir, yo puedo hacer un corte así. ¿Se cumplirá ahí? No se cumple, ya no se va a cumplir esto. Mira, a ver, fíjate. Fíjate. A ver, ¿qué pasaría si yo tengo una varilla? Por favor, escúchenme, por favor, ¿ya? Mira, si yo hago un corte, ¿cuántas partes tengo? Yo tengo 2, ¿cierto? Entonces, si hago un corte, este es 2, pues, porque 2 menos 1 es 1, ¿cierto? Si hago un corte, tengo 2 partes. Profesor, así está más difícil, ¿por qué no lo pasa acá? Si este 1 tú lo pasas a sumar, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Mira, si yo hago 2 cortes, ¿cuánto debería ser esto? Esto debería ser 3. Porque 3 menos 1 es 2, pues. Me dejo entender. Es decir, si yo hago 2 cortes, tengo 3 partes. Pero los cortes tienen que ser así, paralelos. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, profesor, ¿qué pasaría si yo corto así? Ya no se cumple. Mira, entonces, mira, yo he hecho 2 cortes acá. ¿Cuánto debe ser este? 3. Pero acá está, no, yo no tengo 3, tengo 4. Mira, 1, 2, 3, 4. ¿Te das cuenta? Entonces, esto de número de cortes se cumple siempre y cuando los cortes son paralelos. Quiere decir que yo puedo hacer mis cortes así, así, así. Y si los hago por abajo, los hago así. Así, así, así. Ahí sí se cumple. Me dejo entender. Los cortes tienen que ser paralelos, porque si no son paralelos, ahí ya no se cumple. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, chicos. A veces en los exámenes de admisión estas cosas hacen caer a todititos, mejor dicho, a la gran mayoría. Si nos dicen a nosotros, número de cortes es igual a número de partes menos 1, y no nos dan una condición, nosotros tenemos que decir que esto es falso, si no nos dan una condición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú dices que el número de cortes es número de partes, yo puedo decir, no, no cumple. A ver, un ejemplo. Basta que haya un ejemplo que no cumpla para que esto lo contradiga, para que esto que sea falso, ¿me entiendes? Entonces, mira, yo hago un corte acá, hago otro corte. ¿Cuántos cortes he hecho? 1, 2. Reemplazo acá, 2. ¿Cuántas partes debería tener? 3. ¿Y cuántas partes tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó con la fórmula? ¿Qué pasó con la fórmula que nos da? ¿Te das cuenta? Entonces, ustedes tienen que tener bastante cuidado. Entonces, acá vamos a colocar una nota. Una nota. Entonces, acá le vamos a colocar 1 y 2, ¿ya? Vamos a ponerle nota. La relación 2 solo se cumple la relación 2 solo se cumple cuando los cortes son paralelos. Es decir, no se cortan, los cortes son así, mantienen así. ¿Correcto? Los cortes son paralelos. Ojo, y esto
Aún, ven, miren chicos, lo que les estoy diciendo, eso no lo tienen, algunos libros lo pasan por alto. La mayoría de libros, yo veo la mayoría de libros lo pasan por alto. Esa observación no la hace. No quiere decir que ellos no sepan, no, sino que se les ha pasado. Porque si yo doy una fórmula, estoy diciendo, si yo no doy la fórmula, así la presento ante ustedes, yo lo que estoy diciendo es que esta fórmula se cumple para cualquier tipo de corte que yo haga. Pero eso es falso, pues. Esto se va a cumplir siempre y cuando los cortes son paralelos, porque si los cortes no son paralelos, como ya hemos visto, no se va a cumplir, va a romper. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo coloco la fórmula así sin poner esto, quiere decir que estoy enunciando algo incorrecto. Esto no siempre se cumple. Esto se cumple siempre y cuando los cortes son paralelos. Ahora, yo ahorita tengo un libro, ahorita tengo este libro, miren, de razonamiento lógico, ¿ya? Y ahí tampoco no, digamos que no hace la distinción, ¿no? Bien, no hace la distinción, pero es importante hacer la distinción, chicos. Es importante, porque como te digo, eso te va a cumplir. Cuando a ti te presenten una fórmula, si te presentan una fórmula, tú tienes que ver la condición que te dan. Porque si no te dan condición, ¿qué te quieren decir? Que se cumplen para todo. Me dejo entender, entonces esto es muy importante, ¿ya? Vamos a continuar, chicos. Entonces, vamos a continuar, ya tenemos la fórmula ahí. Vamos a continuar, voy a enviar la fórmula. Bien, ahí está. Listo. Ahora sí, miren. Ahora vamos, ya hemos visto cortes, ¿ya? Ya hemos visto cortes, partes. Ahora lo que vamos a ver son estacas, ¿ya? Son estacas. Estacas. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Ve, vamos a ver. Ve, estacas. Vamos a ver estacas. Primero el ejemplo y de ahí sacamos la fórmula, ¿ya? De ahí sacamos la relación. Y si hay alguna observación, la hacemos, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ven, miren, yo a veces escucho a los alumnos que dicen, no, así me enseñaron, pero tú tienes que tener tu propia idea ya, ¿correcto? Si tú vas a decir algo que no es así, tú tienes que tener un fundamento, ¿no? Tú tienes que tener un fundamento, ¿no? Tu respuesta no puede decir, no, porque así me enseñaron a mí, así decía el profesor. Quiere decir, cuando tú dices eso, así decía el profesor, así me enseñaron, quiere decir que tú no sabías lo que estabas haciendo. Tú tienes que saber lo que estás haciendo. Te presentan una fórmula, entonces no te dan condición, tú tienes que decir, ah, se cumple para todo, no te dan ninguna condición. Me dejo entender, es como tú vayas a una casa y te dicen, ¿sabes qué? Ahí está, pues ahí está. Por decir, vas a hacer vas a descansar, entonces ya, descansa. Entonces tú puedes descansar en cualquier parte de la casa, ¿cierto? En cualquier parte de la casa porque te está diciendo que descanse, pues en cualquier parte, pero si te dicen, no, en el primer piso, solamente en el primer piso, no vayas a subir al segundo piso, por favor. Aquí en el primer piso puedes ocupar cualquier habitación, pero el segundo no. Ahí sí te están dando una condición. Igualito en la fórmula. Si te presentan una fórmula y no te ponen condiciones, quiere decir que esa fórmula, para todo, cumple para todo. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Hay que preguntarse. Hay que preguntarse cuando tengamos una fórmula delante de nosotros, preguntarse. Si no tiene condición, nos están diciendo que cumple para cualquier tipo, para cualquier situación. Pero si tiene una condición, debemos observar bien esa condición y ver, ah, ya, esto solamente sirve para esto nada más. Me dejo entender, entonces cuidado en eso, por favor. ¿Bien? Ahora sí vamos con las estafas, ¿ya? A ver, vamos con las estafas. A ver, chicos. Bien. A ver, ¿qué pasaría si yo tengo un terreno, escuchen, si yo tengo un terreno así? Si yo tengo un terreno rectangular, ¿ya? Si yo tengo un terreno rectangular.
Bien, esto mide 2 metros y esto mide 6. Bien, ahora fíjense, yo quiero colocar una estaca en cada vértice, acá en cada vértice quiero colocar una estaca. Quiero colocar una estaca en cada vértice. Y con una separación entre estaca y estaca de 1. Acá. 1. 1 metro. ¿Está bien? Todas tienen que estar 1 metro, 1 metro. Acá hay 1 metro también. Después 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Todas 1 metro. La pregunta es cuántas estacas voy a utilizar para encerrar todo este terreno rectangular. ¿Cuántas estacas tengo que utilizar? ¿Cuántas estacas? ¿Cuántas estacas se utilizarán? Se utilizarán para acercar el terreno. Para acercar el terreno. Para acercar el terreno rectangular, ¿ya? Rectangular. Bien, ahora, una forma de hacerlo es dibujando. Como es poquito, no hay problema, ¿no? Como es poco, yo puedo decir así. 1, como acá hice, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿bien? Igualito para este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual para este, ¿ya? 1, 2, 3, 4, más acá era más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Bien? Ahí está. Ahora solamente hay que contarlas. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuántas estacas? 20. Entonces, el número de estacas. Número de estacas 20. ¿Sí? Pero ahí no hemos empleado ningún... Bueno, la estrategia que hemos empleado es dibujar uno por uno y contar uno por uno, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría si este terreno fuera de longitud 50 y de longitud 200? ¿No? Ahí sí sería un poco más tranca, más difícil, ¿correcto? Entonces, yo podría acá, miren chicos, ¿ya? Yo podría hacer lo siguiente acá. A ver, en la estaca yo podría hacer lo siguiente. ¿Bien? Miren, cuando tenemos un terreno nosotros, cuando tenemos un terreno, una figura cerrada, cuando tenemos una figura cerrada y que queremos ponerle estaca, ¿saben qué? Acá hay una relación. La relación es la siguiente. Yo voy a decir número de estacas. Vamos a utilizar esta relación, ¿ya? Número de estacas es igual. Número de estacas es igual al perímetro de la figura, entre la longitud de separación. La longitud de separación le voy a poner LS, ¿ya? Ahora, con esta fórmula te va a dar esto, mira. ¿Ya? Con esta fórmula te va a dar esto. A ver, comprobemos. Número de estacas. Número de estacas es 6. Te voy a poner, ¿ya? ¿Cuál es el perímetro? Si yo tengo acá 6, 8, más 6 más 8 sería 8 y 8, 16. Sería 16
entre la longitud de separación, ¿cuál sería? ¿No? La longitud de separación, ¿cuál sería, chicos? Sería 1, ¿cierto? 1. Entonces, el perímetro de la figura es 6 acá y 2 acá es 8, ¿cierto? 8. Acá 6 y 2, 6 y 2 es 8. 8 y 8, 16. A ver, hay que contar acá las estacas porque no coincide. Entonces, eso es un aviso acá, que he contado mal o la fórmula es incorrecta, una de las dos. Entonces, contemos. A ver, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay 7, ¿cierto? 7. Ahí hay 7. Entonces acá debe haber 7 también. 7. Ah, lo he hecho mal, pues mira, a ver. Lo he hecho mal porque esta no es 6. Este es, ¿te das cuenta? Este es 2. Acá es. ¿Bien? Entonces, 7 y 7, 14, 15, 16. ¿Te das cuenta? ¿Quién estuvo mal? Estuvo mal graficado y la fórmula está la correcta. ¿Te das cuenta? Por favor, ustedes tienen que darse cuenta también que cuando uno aplica una relación ya conocida, ya comprobada, ¿no? Entonces acá me daba 16 y yo había contado 20, pero no me había dado cuenta que este lado era 2 y yo lo había considerado como 6. Por eso era 7 acá y 7 acá, 14 y 2, 16. Bien, entonces esto de contar no es tan confiable, ya vieron. ¿Por qué? Porque podemos cometer el error que yo he cometido. Era 6 acá y 2 acá, yo he puesto 6 acá. Puede ser que un alumno se haya confundido también. Entonces acá las estacas es 16. Bien. Entonces recordemos nosotros que si tenemos una figura cerrada, no importa que sea, un hexágono, un cuadrado, lo que tú quieras, ¿correcto? Puede ser un círculo, lo que tú quieras. Voy a decir la longitud, el perímetro de la figura entre la longitud de separación. ¿Qué es la longitud de separación? La distancia de estaca a estaca, esa es la longitud de separación. Bien, nada más. Entonces, en este caso es 16. Ya les voy a enviar al grupo. Ya, chicos, les voy a enviar al grupo. Eso es la matemática, es fallar, corregir, ver, observar, eso es. Voy a enviar a tu grupo, chicos. Ahora, esto también podría haberlo trabajado de otra forma. De acá hasta acá, ¿no? De acá hasta acá. De acá hasta acá multiplicarle por 2 y de acá hasta acá restándole estos 2, ¿no? Pero en este caso, pues 1 y 1. Bueno, como este caso es, digamos que las estacas son pocas, se puede hacer muchas cosas acá, pero si fuera un poco más, ahí sí tendríamos que utilizar otros procedimientos, como decir, de acá hasta acá, ver cuántas estacas hay y restarle los extremos, porque estos extremos ya están contados acá. No podemos contar 2 veces, yo no puedo decir 1, 2, 3, y acá 1, 2, no. Yo 1, 2, 3, entonces a partir de acá contar. ¿Me dejo entender? Entonces eso lo vamos a ver cuando hagamos los problemas, ¿ya? No se preocupen, chicos. Bien, ahora sí vamos a ver. Bien. Bien, ahora una situación particular de esto, ¿bien? Una situación particular. ¿A qué me refiero? Seguimos con las estacas, ¿ya? ¿Qué pasaría si no fuera una figura cerrada? Si no fuera una figura abierta. Una figura abierta es más facilito. Mira, ¿qué pasaría si yo tengo una longitud L? Ya, a ver, vamos a suponer que, ya, con un ejemplo, ya, tengo 50 acá, ya, tengo 50 acá, 50 longitud total, y yo quiero poner una estaca acá, y acá hasta acá 5, y una estaca acá. Y quiero poner al final. La pregunta es cuántas estacas debo poner.
Entonces, si tú te das cuenta, entre estaca y estacas es el número de partes, ¿sí o no? Una parte, dos partes, tres partes. Entonces voy a decir, número de estacas, podría decir así, miren chicos, número de estacas es el número de partes más 1. ¿Por qué, profesor, más 1? Si tú te fijas, fíjate, si tuvieras hasta acá nomás, si tuvieras hasta acá, fíjate, hasta acá nomás, hasta aquí. ¿Cuántas partes tienes? 1. ¿Cuántas estacas tienes? 2. ¿Te das cuenta? Número de partes más 1. Ahora, me voy a extender un poquito más. Si fuera 5 acá. Si es 5 acá. Pregunto, ¿cuántas partes tienes? 2. ¿Cuántas estacas tienes? 3. Por eso digo, número de estacas es número de partes más 1. Ahora, para hallar el número de estacas, voy a decir, el número de partes es longitud total entre la longitud unitaria más 1. Quiere decir que conociendo esta fórmula, yo ya puedo decir acá para este problema, por lo tanto puedo decir que el número de estacas es a la longitud total que es 50 entre la longitud unitaria que es 5 más 1. Entonces, ¿cuántas es? 11. Por favor, compruébalo que son 11, ¿ya? Bien, eso es el caso particular, ¿ya? Ahí está. Ahora sí vamos a ir con intervalos de tiempo, chicos. Con intervalos de tiempo, ya hemos visto cortes y estacas. Ahora sí vamos a ir con intervalos de tiempo, ¿ya? Intervalos de tiempo ahora. Intervalos de tiempo, ¿bien? Vamos a hablar sobre las campanadas. Ya. Miren, en las campanadas solamente hay una relación, ¿ven? Miren, escuchen, las campanadas están asociadas, a veces no dicen campanadas, a veces los problemas traen el número de aplausos, por decir, el número de aplausos, el número de, ¿no? Bueno, no sé cómo, cómo es esto, cómo se llama esto. A ver, ¿alguien me ayuda? Chasquidos, algo así creo, ¿no? Bueno, ya, listo. También puede ser el número, yo he visto también problemas, el número de golpes del boxeo, así, número de golpes, el número de balazos también. Lo mismo se aplica, ¿por qué? Porque en todos estos ejemplos que yo he mencionado, el tiempo no mide ni los balazos, ni los puñetazos, ni los aplausos, ni las campanadas. No, el tiempo mide esos intervalos. Mira, fíjate, cuando yo hago 2 aplausos, ¿ya? 1, 2. El tiempo que mide es el aplauso, del primer aplauso al segundo aplauso, ese. Eso es lo que mide. Si yo hago 3, 1, 2 y 3, ¿cuántos intervalos hubo? 2. Entonces esos 2 intervalos los mide. ¿Ya? Esos 2 intervalos los mide. El tiempo. Entonces a veces los alumnos se complican con esto, pero es fácil. ¿Por qué? Porque el tiempo mide los intervalos, no mide las campanadas, ni los aplausos, ni los balazos. Miren, vamos a suponer que yo tengo acá un esquema así. Y acá es la primera campanada. Una campanada. 2 campanadas. 3 campanadas. 4 campanadas, así. Y enésima campanada. ¿Está bien? Ahora yo te pregunto acá, número de campanadas. Número de intervalos. Y el tiempo, ¿ya? El tiempo total. Bien. Ahora, vamos a suponer que entre campana y campana se demora un tiempo t, ¿cierto? Un tiempo t. Acá hay, no es un, ¿ya? Tiempo t, tiempo t, tiempo t y tiempo t. Yo te pregunto, si él da 2 campanadas, ¿cuánto se demora? Si él da 2 campanadas, se demora un tiempo t.
¿Está bien? Si él da 2 campanadas, se demora un tiempo t. Pero ese tiempo t, ¿con quién está relacionado? ¿Con las campanadas o con su espacio? Con el intervalo. Con el intervalo. Quiere decir que si hay 2 campanadas es un intervalo. A ver, te pregunto, en 3 campanadas tú lo estás viendo, por eso es fácil, porque 3 campanadas, 1, 2, 3, 2t. Se demora 2t. ¿Y cuántos intervalos hay? 2. Si tú te das cuenta, a ver, vamos con otro, ¿ya? 4 campanadas. ¿Cuánto se demora en 4 campanadas? En 4 campanadas se demora t, 3t. Quiere decir 3 intervalos. Por favor, yo quiero que ustedes vean, olvídense de esto, olvídense. El tiempo se relaciona con el intervalo, si es directamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que si se duplica el número de intervalos, el tiempo se duplica el intervalo. Si se triplica, en otras palabras, ¿no? Porque yo a veces escucho, ¿no? Que los alumnos dicen, no entiendo, profesor, eso, sobre directa, inversa. Bien, entonces lo que tú tienes que observar bien es que el tiempo se relaciona con los intervalos. Ahora, ¿cómo relaciono los intervalos con las campanadas? Puedo decir, el número de intervalos, o los intervalos, ¿quiénes son? ¿Son los espacios o no? Las campanadas son como las estacas, ¿cierto? Entonces, si hay 2 espacios, habrá 3 campanadas. Si hay 3 espacios, habrá 4. Quiere decir que si hay 4 campanadas, habrá 3 intervalos. Si hay 2, habrá 1. Siempre uno menos. Si habrá 3,